Seguimos, estamos en La Tertulia en este viernes 12 de mayo del año 2023. Todos acá en el estudio, Alejandro Aval, Juan Grompone, Eleonora Navata y Gonzalo Pérez del Castillo. Puedes acercarte, Gonzalo. Así, cuando llegue el momento, te escuchan. Voy con cuidado porque está peligrosa la mesa hoy. Pasemos al segundo tema. ¿Está cambiando la forma en que vivimos la tercera edad? Hace años que a partir del aumento de la expectativa de vida, en la academia viene ganando terreno el concepto de nueva vejez. En lugar de ser vista como un periodo de inactividad, dependencia de otros y hasta simplemente de espera de la muerte, la nueva vejez se caracteriza por un enfoque en la salud y el bienestar y una época de crecimiento personal, posibilidades, cambios, nuevos emprendimientos, hasta incluso en lo laboral. Ayer conversábamos sobre este fenómeno, que también se llama nueva longevidad. Lo teníamos en perspectiva en la entrevista central con el contador Enrique Iglesias, creador de la Fundación Astur, una institución que tiene diversas líneas de trabajo y programas orientados a promover el envejecimiento activo y saludable. El contador Iglesias señalaba, por ejemplo, entre otras cosas, el potencial económico que tienen de ahora en adelante los adultos mayores. Creo es que hay que abrir nuevas oportunidades porque vamos a seguir aumentando ese volumen de gente. Vamos a tener realmente el 40% del consumo va a estar ahí. Entonces no es solamente una cifra fría, significa que hay un potencial económico. Alejandro, justo en estos días tú querías tocar ese tema, lo charlábamos, nos lo proponías fuera de micrófonos, sobre todo a partir de un artículo que habías leído en La Vanguardia, en España, ¿no? Cierto, La Vanguardia de Barcelona, que tú lo mencionaste ayer hablando con Enrique Iglesias. La revolución de los mayores es el título de esa nota. Claro, era nada más que un punto de partida para para seguir pensando en ese tema, ¿no? ¿Verdad? Que realmente han cambiado muchísimo las cosas, eso es indiscutible. Ustedes recordarán lo de los ancianos sexagenarios atropellados por un ómnibus. Decir ancianos sexagenarios. Era un término de la crónica policial, sí, ¿no? Sí, pero lo oíamos en los noticiosos, en las radios. Decían ancianos sexagenarios atropellados por un ómnibus al intentar. También con los choferes de ómnibus que había, ¿no? Sí, bueno, con los ómnibus que había. Bueno, lo cierto es que eso ni siquiera se habla de ancianos septuagenarios, ya. Es que ya ni se habla de ancianos casi, ¿verdad? Y es indiscutible que eso ha operado una transformación y va a operar una transformación enorme ya y en el futuro. Hablando de términos, estamos empezando a acostumbrarnos a los centenarios, o sea, tenemos, a cada rato aparecen centenarios, o sea, personas que cumplen los 100 años, cumplen y siguen, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo siempre lo invité a Nancy, que es una fiel oyente tuya, está en 101 ahora, bueno, y se pasa enviando WhatsApp diciendo que hay que decir esto, por qué no se dijo aquello otro, etcétera, etcétera. Enrique Iglesias tiene 91 años, no es un chiquilín y tiene una lucidez formidable e incluso un estado físico realmente envidiable porque se pasa viajando de un lado para el otro como Leonora, por ejemplo, que viaja continuamente a Buenos Aires. Bueno, Iglesias viene bastante más lejos. Sí, incluso. Claro. No creo que sea esgrimista, pero... No, que quizás a esta altura no sea esgrimista, pero de todas maneras es un hombre que ha atravesado ya 7, 8 décadas de vida pública. Yo me acuerdo cuando lo nombraron en el primer gobierno, el primer gobierno o al comienzo del segundo gobierno blanco en la década del 60. Creo que incluso fue originariamente propuesto hasta por Luis Alberto Herrera, o por lo menos sugerido. ¿El Banco Central? No, en la CIDE. La Comisión ¿cómo era la traducción de la CIDE? De Desarrollo Económico. Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico. Exactamente. Bueno, de todas maneras, y ahí Enrique Iglesias tendría, no sé, 25 o 30 años, no era chileno además, no era uruguayo. Perdón, español, pero había trabajado mucho, o venía de Chile, había vivido después en Chile. Fue Chile después. Se te entreveraron los calendarios. Después estuvo en la CEPAL. Después tendría una trayectoria destacada en la CEPAL, pero ahí estaba apenas. Tenés razón, pero nació en España. Bueno, de todas maneras, eso es indiscutible. Ahora, lo que uno piensa de qué va a pasar con la gente mayor, o qué está pasando con la gente mayor, o qué es lo que quizás uno nota que debería
pasar con la gente mayor para que tenga un buen nivel de vida. Y yo pienso que, naturalmente, dejando de lado los recursos económicos y todos estos líos que se han estado comentando sobre la reforma de la seguridad social, que de alguna manera implica reconocer ese fenómeno de la sobrevida. Sí, pero es una partecita del tema. Sí, ¿no? claro. Yo lo que pienso es en dos cosas, y vengo hace rato pensando en esas dos cosas. Creo que para que la gente pueda tener una edad, llamémosle adulta, no vejez para que no quede feo, una edad adulta importante y buena, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber, por un lado, una comunidad en la cual la persona de alguna manera se integre, que en principio debería ser la inmediata, que es la comunidad familiar. Y ahí hay un problema serio, porque las comunidades familiares cada vez son más pequeñas, ¿no es verdad? Una pareja con 2 hijos ni siquiera da para mantener la misma ecuación de población que existe en este momento. Tendría que tener más de 2 hijos. Y bueno, no es normal encontrar parejas con más de 2 hijos, parejas jóvenes, ¿no es verdad? Algunos de los que estamos acá tenemos más de 2 hijos, pero no. Juan, ¿qué? Juan, tú tenés 2. Ah, tenés 3 también, cierto. Gonzalo tiene 3, tú tenés 3. Yo tengo el doble, tengo 6, pero bueno. Yo tengo 2. Bueno, pero de Leonardo tenés 2, pero no por ahora. Tiempo, tú no tenés problemas, sos joven. Pero bueno, pero volviendo al tema, integrarse en una comunidad por un lado, ¿no es verdad? Tiene que haber integración en una comunidad. Y por otro lado, naturalmente, todas las cuestiones referidas al mantenimiento en lo posible del físico para poder tener una vida razonable, lo cual implica alimentación, ejercicio y alguna otra cosa, y una cierta búsqueda de la trascendencia, porque es muy difícil, si no tenés por delante una trascendencia, pensar con gratitud y con felicidad en la vida de una persona muy mayor. Pienso que debe ser así. Creo que es muy distinto cuando por lo menos estás buscando la trascendencia, y la encontrarás o no, pero por lo menos lo tenés como algo para mirar por delante. Con esos ingredientes, bueno, pienso que se puede seguir para adelante, pero desde el punto de vista objetivo, casi lo principal es lo que a mí me asusta un poco, es lo de la comunidad más directa, cada vez más reducida, que es la comunidad familiar. Esa comunidad que antes era la que se encargaba de cuidar a los ancianos, pero no porque te cuiden, sino porque te integres. Ahora nadie piensa que te cuiden tus hijos cuando seas viejo, algo por el estilo, pero sí que tenés que tener contacto con ellos, tenés que tener un marco de referencia inmediato, con hijos, con nietos, en fin, o algo por el estilo, y eso cada vez está más reducido. ¿no? Uno de los problemas, uno de los dramas de esta nueva era es la soledad, ¿no? Los casos de tercera edad, de adultos mayores que viven solos. Y no solamente que viven solos, ¿no? Que en su apartamento, digamos, están solos, sino que además tienen muy poco vínculo con su familia, amigos, etcétera, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Juan. Bueno, a mí me gusta, me corresponde a las generales de la ley como el más anciano de esta mesa. Habíamos dicho que no íbamos a hablar de ancianos. Bueno, el comienzo de la vejez depende del momento en que se considere. Hoy, 65 años es la edad de la jubilación, pero hace unos pocos años, digamos medio siglo, los 50 eran la edad de jubilación. Mucho antes del siglo XIX, eran 30 años la edad del ser adulto y anciano. Es decir, hay un estudio que yo leí alguna vez en que se buscó en las tumbas, en las lápidas de las tumbas, para tratando de determinar la vida media. La vida media, por ejemplo, de un europeo antes del siglo XVIII o antes. Inclusive en los cementerios romanos también se hizo la misma búsqueda. Y dio que en todas esas, del periodo de los romanos hasta el siglo XIX, la vida media era 33 años, que era casualmente la edad de Jesús. Es decir, que cuando se dice que Jesús murió a los 33 años, era un anciano y que estaba viviendo a su su correcta vida media. Entonces, bueno, anciano capaz que no, pero... Bueno, no, anciano desde el punto de vista que estamos considerando, es decir, que cuando uno se acerca a la vida media ya está en la ancianidad. Bueno, la prolongación de la vida más allá de los 60 plantea un problema muy interesante sobre la jubilación. Y yo creo que, lo experimenté en mí, ¿no?
creo que la edad de la jubilación, el momento de la jubilación no tiene que ver con los 65 años o con la edad, en la edad legal. Lo que tiene que ver es con el plan B. Es decir, para que uno se jubile, no solo tiene que haber llegado a la edad legal, sino que tiene que tener un plan B, que voy a hacer después, ¿no? Entonces, eso creo que es el punto más importante. Es decir, que lo más importante es, hay que insistir, no importa la edad, lo que importa es el plan B. A ver, ¿quién sigue? Porque a Leonora siempre la dejamos para el final. Si tú querés ahora, si no... No, ningún problema. Adelante. Bueno, yo esto último que dice Juan, yo iría más lejos. Yo creo que hoy día, con las mismas cifras demográficas lo demuestran, yo no sé si podemos hablar de vejez y ancianidad, si ese es el tema. Es decir, que tú tengas más de 60 años, 70, yo tengo 76 años en este momento. Yo creo que es un tema de salud, fundamentalmente. Lo que te condiciona, Alejandro, pienso yo, no es la edad que tengas, sino la salud, el espíritu, es decir, salud física y salud mental que tengas a determinada edad. Si tu salud se deteriora, tu vida social y tu vida se deterioran. Pero no porque tengas 75 o 80 años o 91, como en el caso de Enríquez, vos tenés que dejar de participar de la vida social, no solo de la vida familiar. Hoy día tú ves incluso mujeres, y es muy común ahora, ¿sí? Porque las mujeres ahora salen más que los hombres. Vas a un restaurante o una casa de té o no sé cuánto, y ves grupos de mujeres que no son jóvenes, que se reúnen y charlan y viven. Es decir, yo creo que hay que rever este tema, porque no cabe la menor duda que cuando tú te jubilas, yo me jubilé a los 60 años, me quedaron 16 años de vida en los cuales fui muy activo. Después empezaron a haber unos problemitas de salud, y ahí me empezó a condicionar un poco, pero es lo único que me condicionó, no los años. ¿Me toca? Es fundamentalmente lo que quiero decir. Sí. Es decir, que es una cuestión, ¿cómo? Y lo mismo el plan B de Juan. Yo me jubilé y dejé de ser un funcionario asalariado a los 46 años. Yo trabajé privadamente como consultor y no sé qué, seguí trabajando y cuando crucé los 60 o 65, la edad de jubilación, ni me di cuenta, seguí igual. Y mientras tenés salud y mientras podés seguir haciendo deportes, la vida sigue. Y sí, por supuesto, la sociedad va a tener que tomar en cuenta, porque las cifras se están cambiando. Yo tengo unas cifras acá que son tremendas. Bueno, ¿qué cifras? A ver, ¿cuáles están? Y van a decir que en 1950 había 8 personas trabajando para cada jubilado mayor de 65. En el 2050, es decir, 100 años más tarde, va a haber 3 personas trabajando. Es decir, evidentemente eso cambia toda la economía ni hablar de la reforma de la jubilación y de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Hay muchas cifras que te muestran que vos tenés que ver todo este tema de la vejez, entre comillas, como que no es un tema de vejez. Es decir, la gente que queda afuera es por otros motivos, por motivos fundamentalmente de salud físico-mental. Bueno, ahí está la posición de Gonzalo. Eleonora. Me parece que sí, tal cual como hablaba Juan, la edad en la que se considera vejez se ha ido corriendo y se seguirá corriendo según se corra la expectativa de vida y la expectativa de calidad de vida, no solamente, porque no es lo mismo, o sea, si la expectativa de vida se pone mucho más alta, pero la calidad de vida de tus últimos 20 años no está buena como para que puedas desarrollarte humanamente en determinado sentido, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, todo eso se va corriendo. Todo eso se va corriendo y va evolucionando, ¿no? Porque se han introducido en las últimas décadas prácticas, costumbres, ¿no? De hacer deporte, de correr, caminar, que antes no eran algo tan instalado y que están incidiendo en que las personas lleguen a estas edades con mejores condiciones de salud, ¿no? Pero quiero introducir una cuestión, y es no tenerle miedo a las palabras vejez, ancianidad, tercera edad, cuarta edad, porque capaz que ese significado, esa connotación que le damos a algunas palabras, porque muchas veces
a lo largo de nuestra vida hemos usado hasta la palabra viejo. Ah, es un viejo, es una vieja, esa vieja. Y entonces como que generamos que el ser viejo es algo... Ser viejo es como también si alguien dice, ese joven. No, ser viejo, ser joven es un dato ahí que además se va a ir corriendo según pasen los años. Entonces sacarle como connotaciones a la palabra vejez y poder hablar de vejez en términos... Que vejez no signifique una persona que no puede salir de su casa porque no se va a resfriar si sale, porque tiene miedo que el clima tal cosa, porque no va a tener la movilidad en la calle suficiente como... Entonces, sacarle esas connotaciones a la palabra vejez para hablar de vejez como una etapa de la vida, la que muchos de nosotros vamos a llegar y poderla disfrutar. Eso primero que nada. Con respecto al tema de la soledad que vos hablabas, yo creo que es un fenómeno que de repente en la vejez es más... o uno lo puede llegar a ver más dramático, pero que la gente está como cada vez más encerrada en sí misma, está pasando en todas las edades. Entonces después, claro, llega a determinada edad que si vivió aislada, que si vivió en soledad, y sí, va a seguir así. Entonces, me parece que es preocupante que se esté dando, que esa interacción social que nos alimenta a todos a cualquier edad, se esté dejando de dar en algunos casos. Me parece que es importante generar esos vínculos en todo momento de nuestra vida para que cuando lleguemos a la vejez y a la adultez podamos seguirlo cultivando y vinculándonos y tener una vida social que nos reconforte, que nos alimente y que la disfrutemos, porque me parece que tenemos que empezar a asociar vejez a disfrute. Trabajamos, nos esforzamos, bueno, es la hora del descanso, pero un descanso que no sea, no voy a hacer nada. No sea jubilación y me voy para mi casa. No, me jubilo para para callejear todo el día. Me jubilo para pasear todo el día. Me jubilo para disfrutar. Que ese sea esa también especie de plan B. Que el plan B no sea, ya no sirvo más para esto, entonces me jubilo y me quedo en mi casa. No. Ahora es el momento donde yo voy a disfrutar, donde voy realmente a cosechar todo lo que durante mi vida activa y con obligaciones y responsabilidades sembré. Que las personas que tienen hijos, ya crié a mis hijos, ahora voy a disfrutar de mis nietos, si es que tienen nietos, si es que esos hijos deciden tener nietos. Me parece que tenemos que hacer como ese switch de decir, bueno, asociemos vejez a disfrute, asociemos vejez a pasarla bien, a ser ahora sí dueños totales de nuestras vidas y que nuestras responsabilidades pasen por pasarla bien y no por otras cosas. Y después, otra cosa que no sé si vamos a tener una segunda vuelta, pero dejo planteada, hay un segmento ahí en esa etario donde hay una gran oportunidad también, porque en general cuando vos mirás los estudios de pobreza, se da que la pobreza se da mucho más en la niñez que en la vejez. Entonces tenés en las personas más grandes más capacidad de consumo. Y no sé si hay una oferta tan importante como la hay de repente para sectores más jóvenes que no tienen plata para comprar, porque tienen que acudir a sus padres o lo que sea. Entonces, es uno de los temas. El tema ese de la economía plateada que se está hablando mucho, creo que es súper importante. Que tampoco es la única faceta de esto, pero hay que tenerla en cuenta también. Hay una masa de población creciente de estas edades, de 60, 70 hacia arriba, que tiene sus recursos y tiene tiempo y quiere tener por delante alternativas, ¿no? Es un segmento de mercado. Empieza a ser un segmento de mercado interesante. Y un electorado, además. Ayer el contador Enrique Iglesias subrayaba esto. A diferencia de los niños, esta otra parte de la población vota, además. Vota. Sí, ¿qué pasó? No, Leonardo está totalmente de acuerdo conmigo. Y un poquito con Juan también, porque menciona el plan B. El que quedó en minoría acá es Alejandro. Hay que darle una oportunidad de que aclare. Mira, todos lados de la biología. Está para el plan A. Todos lados de la biología. Y claro que es importante la biología. Pero yo qué sé, es cuestión de suerte. Mi tatarabuelo vivió. Voy a agarrar nada más que los Aval, pero si agarro por otro lado me da lo mismo. Pero no del tu antepasado indio, no lo menciones de vuelta. Después el bisabuelo, el abuelo y mi padre, todos 90.
Otro de los tatarabuelos vio 94, que es cierto, fue menos que el hermano que vivió a 104. Pero y te puedo seguir, pero es cuestión de genética y suerte eso. Pero hoy día cambia bastante porque la salud depende muchísimo de todo lo que haya sido tu vida a partir de los 50 años sobre todo, y claro, el componente genético de alguna manera corre, ¿no, verdad? Eso es indiscutible. Pero yo creo que para que una ancianidad tenga, para no tenerle miedo a la palabra, para que la ancianidad tenga sentido y sea algo realmente útil, creo que tiene que estar vinculada con un espíritu de servicio a la comunidad, o por lo menos al núcleo más íntimo, si se quiere familiar, o por lo menos un núcleo que lo rodea. No implica esto necesariamente enterrarse en una congregación religiosa, pero esos son ámbitos en los cuales sirven las cosas, pero también pueden ser ámbitos de investigación o ámbitos de relevancia artística, pero hay que integrarse a algo. Hay que integrarse a una comunidad, eso es imprescindible. Claro, pero la vida solitaria debe ser horrible. Pero bueno, ahí hay de por medio un juego de dos partes, ¿no? De la propia persona o de la sociedad. ¿En qué medida la sociedad está abierta a incorporar a quienes están retirados y podrían aportar, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos hay una experiencia acumulada, hay conocimiento que debería ser útil para otros, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero yo no digo que no, al contrario, digo que sí. Pero mira, pero pienso en las personas solas. Vayamos a los casos de personas mayores solas. ¿Cómo es que no se instrumentan alternativas para que esas personas vuelquen en sus entornos sus conocimientos, ¿no? Y a eso que dice Emiliano, que me parece espectacular, le sumo, ¿cómo no hemos además pensado y practicado nuevas formas asociativas para vivir? ¿No? Que empecemos a pensar en ¿por qué necesitamos una casa entera para un adulto solo? De más de 60, de más de 50, de más de... ¿Por qué no tenemos que empezar a pensar si no se podría vivir de otra manera más cooperativa, en el sentido de capaz que tenemos una cocina común, capaz que tenemos... y que no, tampoco sea, no, es la casa de reposo, la casa de salud. No estoy hablando de ese tipo de forma de vida. De una forma de vida autónoma, pero asociativa, donde haya otras personas que estén en situaciones similares a las nuestras y podamos compartir espacios, compartir momentos. Hay experiencias, ¿no? En el mundo, sí, y acá empieza a haber también Carpe Diem, por ejemplo, ¿no? Está el caso de Carpe Diem, que es una experiencia cooperativa, justamente, que va por el lado de lo que recién estaba señalando. Pero nada lo impide. Nuestra tertuliana. Claro. Yo estoy de acuerdo con él, nada lo impide. Si la gente no dice que sea prohibido, lo que está diciendo que quizás que no sea, es una cuestión cultural. Un poco explorado, capaz. Y culturalmente, es decir, hay gente, yo tengo amigos de mi misma edad, que en un momento decidieron encerrarse, no ver más gente. Pero nada se los impide. Lo decidieron así porque culturalmente dijeron, ya estoy viejo, no hay nada que... Digo, yo tengo un montón de almuerzos que tengo con el viejo cuadro de fútbol, con los viejos colegas de Naciones Unidas, con gente del partido, con gente... Digo, tú puedes tener un montón de actividades. ¿Quién lo impide? Es una cuestión de que vos tenés tu partido es muy joven, no creo que haya viejos. Hay algunos mayor que yo. No, pero... hay un tema de actitud, ¿no? Claro. Hay un tema de actitud, por un lado. Yo escuché hace poco un podcast que me pareció muy interesante de esta serie La Cruda de Miguel Granados. ¿Con quién? Con Pacho O'Donnell, este intelectual argentino, que está absolutamente embanderado con la causa de la nueva longevidad, la nueva vejez, ¿no? Y él utiliza un término, él dice que todos los días está atento a sí mismo para combatir el viejazo. Para combatir el viejazo. Sí. Para no caer en gestos, en actitudes, en costumbres que son las que, si después se consolidan, transforman a la persona, ¿no? Sí, y también ahí eso... no me gusta mucho hacer autorreferencial, porque entiendo que tiene cuestiones antipáticas para el que está escuchando, pero el tema del viejazo, en mi caso, que soy deportista,
es como una recurrencia con mis compañeras que están en su mejor edad para la práctica deportiva, y que a veces digo, pará porque el viejazo, ¿no? Por ejemplo, cuando me canso, porque me canso mucho, porque claramente no estoy en mi mejor estado físico, y jorobamos con el tema del viejazo. Pará porque me vino el viejazo, ¿no? En determinado momento en la práctica deportiva. Y también es eso de asumirlo con alegría, claro, ¿no? O sea, no... yo tuve que hacer un camino en esto de asumir mi edad en la cuestión deportiva, que soy una chiquilina, ¿no? O sea, no me estoy quejando para nada, al revés, estoy muy contenta con la edad que tengo y no tengo ningún problema en cumplir años ni en crecer, pues para mí es crecer, pero respecto a las compañeras de entrenamiento, y sí, puedo ser su madre, de la mayoría puedo ser su madre, de hecho, mi hija es una de mis compañeras de entrenamiento. Mis 2 hijos. Entonces, a veces estamos en la práctica y digo, pará porque el viejazo, y lo hago como con mucha alegría y con eso pero el viejazo acá me está parando, poniendo un parate, pero en otros lados me está aportando algo que seguro no lo tenía hace 25 años. Y ese viejazo que no tenía, que hace 25 años no tenía esa experiencia, también para las chiquilinas que están conmigo, es hemos logrado comulgar en algo donde todas aportamos lo nuestro. Bueno, ahí está. Y está otra, buenísimo, ¿no? Esa es la otra. A mí me costó asumir esto de que yo ya no soy aquella y que me tengo que parar en otro lugar, pero tengo todavía muchas cosas para aportar. Ahí está, ¿no? Porque sí, porque ganaste muchas cosas también con los años, experiencia, claro, y actitud. Pero, y que ese es el otro concepto, ¿no? que hay que involucrar en esta discusión. Los sabios de la tribu. Bueno. Todos, prácticamente todos, somos sabios en algo o en más de una materia cuando llegamos a determinada edad. ¿Cómo es que estamos o corremos el riesgo de que queden las personas encerradas, por ejemplo, sin vida social, cuando podrían estar aportando esa sabiduría? Ejemplo tonto, pero absolutamente tonto. Un carpintero jubilado. ¿Cómo es que no es invitado a la escuela del barrio o al liceo del barrio para que dé talleres a los botijas, ¿no? Mira, te puedo dar ejemplo, pero el más básico que se me ocurre. Te puedo dar un ejemplo a nivel, universitario, que yo lo conversaba creo que con Juan en algún momento. En la facultad de Derecho, en casi todas las facultades hay un límite de edad y no se puede ejercer la docencia en el grado, es decir, en la facultad de Derecho de la UDELAR, más allá de los 70 años. A los 70 años cesás o cesás. Serás el mejor o el peor, pero cesás. Sin embargo, para los posgrados, que además no son cargos permanentes, sino cargos individualizados para cada uno de los periodos en los cuales corresponde el dictado, no hay límite de edad. Yo tengo más de 70 años y soy director de posgrados en un área de la Facultad de Derecho, de manera que lo digo como un ejemplo de cómo se puede seguir aportando. Y toda la gente, mucha de la gente que trabaja en las especializaciones y maestrías en la Facultad de Derecho tiene más de 70 años. Es un modo de trabajar distinto. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. De limitación cultural y social, eso evidentemente está mal. Y en respecto a lo que decías tú en un momento, yo me acordaba de mi padre. Papá siguió jugando al tenis hasta los 87 años, ¿no? O sea, claro, jugaba más lento y todo lo demás, pero hasta los 87 años jugó al tenis. Y yo todavía con mi ancianidad a cuestas, el cual se ríe, con mis años sigo jugando al tenis también. Eso es así, con gente menor. Con menos rendimiento, como decías tú recién, Leonora, pero bueno, sí, eso es natural, ¿no, verdad? Pero lo principal es, quizás lo que decía, digo, de lo último que se ha conversado, lo que decía Emiliano. Es bueno que quienes han salido de la época más activa, más exigente, puedan volcar experiencia en algún otro lado. Y puse el ejemplo de posgrados, pues nada más que como un ejemplo. Cuando vuelquen su experiencia, al mismo tiempo van a estar aprendiendo, ¿no? Sí, van a seguir enriqueciéndose, sí, además, cambio con lo más joven. No, además ¿no? Sí, seguís estudiando y cambié. Mirá, sí. En el área que mencionaba, los posgrados, enormemente. Hay un ejemplo de tantos que vale la pena conocer y eventualmente trasladar. El gobierno alemán tiene un programa que ofrece en cooperación en el mundo, por el cual profesionales alemanes retirados, eventualmente ejecutivos de empresas, recorren países, por supuesto, a partir de intereses de empresas
de esos otros países para volcar su experiencia en un área concreta o en la otra. Eso existe y en Uruguay mismo han venido varios de estos ex profesionales o profesionales retirados alemanes a pasar un periodo en una empresa produciendo un cambio, generando un cambio, analizando, diagnosticando, planteando propuestas. Ahora, hay otros que pretenden seguir como siempre. Mirá Biden, ¿no? Que se va a postular a la reelección. Una cosa que no hemos mencionado. Y va a tener 80 y pico de años cuando ejerce su segundo periodo, si llega, ¿no? Bueno, pero podés seguir teniendo con los candidatos y bueno, las calles se cortó con el presidente que tenemos ahora, pero hasta la calle, ¿desde cuánto hace que eran todos candidatos grandes? Pero podés seguir teniendo actividad intelectual, escribiendo, pintando, teniendo un hobby. O haciendo política, pero no necesariamente ocupando todos los lugares. Exacto. Digo, no hay ningún impedimento, que no sea el impedimento de la salud, ahí sí. Bueno, pero el impedimento de la salud está muchísimo. No es un tema de vejez, el impedimento de la salud, que antes era vital hasta hace, 30, 40 años, 50 años, que bueno, sigue siéndolo, pero de alguna manera sigue siéndolo, pero muchísimo más acotado de lo que era antes, ¿no? ¿Verdad? Es lo que estoy diciendo. Antes la gente quedaba fuera de circulación a los 60 años, por eso eran sexagenarios, ¿no? ¿Verdad? Y Juan, eso que fue el primero. O el segundo, el que quiso arrancar con esto. Yo estoy de acuerdo que la salud es un tema muy importante, pero hay otro tema mucho más importante que la salud, que es el deterioro del cerebro. Dije salud mental y física. Bueno, sí, pero el deterioro del cerebro, es decir, la dificultad que hay para acordarse de cosas absolutamente triviales o absolutamente cotidianas, eso es un impedimento bastante grande, y yo lo estoy sufriendo todos los días y lloro porque digo, ¿cómo es que no me puedo acordar de esto? ¿No? Bueno, eso es un impedimento. No se te nota. Tampoco es muy serio. Hay otras dificultades también. Este camino no es perfecto, no es parejo, nadie está diciendo que todo sea igual. Ariel, por ejemplo, desde la audiencia señala que en este enfoque hay limitaciones. Pensemos, dice, en muchos trabajos muy físicos. Ejemplo, tamberos, recolectores de papas, monteadores. Realmente sufren mucho en un trabajo de fuerza, al sol, soportando mucho frío. Llegan bastante mal a la vejez y además con escasas remuneraciones. Bueno, por eso algunas de esas áreas tienen el proyecto de seguridad, bueno, la ley nueva de seguridad social, y ya lo tenían antes, tienen periodos de trabajo más acotados para poder jubilarse y edades inferiores, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y los deportistas también se tienen que jubilar antes, como hablaba Eleonora. Muchos de esos trabajos están automatizados, como por ejemplo, no creo que en el Uruguay las papas se recojan a mano, o los monteadores no sean reemplazados por máquinas automáticas que talan, ¿no? Y después, porque repito, este es un fenómeno interesantísimo, pero muy complejo, muy complejo. Desde la audiencia nos aportan otra advertencia, ¿no? Porque estamos hablando del aumento de la expectativa de vida, estamos hablando de que en las últimas décadas se introdujeron costumbres, culturas que antes no había, por ejemplo, la de hacer ejercicio, la de correr, etcétera, la de cuidar determinado tipo de alimentación, y eso está ayudando a que la vida se prolongue. Pero este oyente nos advierte, ojo, también se han ido consolidando malas costumbres, ¿no? Malas costumbres. Dice, hoy tenemos niños con sobrepeso, hoy tenemos niños con diabetes e hipertensión. Eso está pasando hoy. Esos niños, cuando crezcan, que además capaz que terminan teniendo trabajo full time, etcétera, ¿van a llegar a los 60 o a los 70 en buenas condiciones? Ese es un fenómeno nuevo, entre comillas, es un fenómeno relativamente nuevo que viene superpuesto al otro, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener? Ojo, por ahí. La comida chatarra. Bueno, claro, la comida chatarra. No, y los aparatos electrónicos permanentemente utilizados por niños, ¿no? Eso es una cosa de locos. Por ahí dicen que hasta los 2 años no debería permitirse ver ni un instante un aparato electrónico a un niño. Otra pregunta que hace el oyente es el estrés, el nivel de estrés. Hoy mucha gente vivimos probablemente con un nivel de estrés que antes no existía. Entonces, ¿eso cómo va a impactar? Eso no lo sé, porque hay que pensar en los poetas del siglo XIX, porque vivían un estrés bastante grande. Sí, yo no sé si es que no existía el estrés o que no lo manifestábamos como lo manifestamos ahora. Yo me cuesta creer que no existía el estrés en otras etapas de la historia, sino que capaz que hoy es más manifestable. En definitiva hay una cantidad de variables en juego, pero
hay un cambio interesante, jugoso, al que hay que prestarle atención, para empezar desde las políticas públicas, ¿no? No tengo la impresión de que acá eso se esté discutiendo a fondo.